insecto citófago es una especie animal que se alimenta de vegetales. La mayoría de estos insectos presenta un hábito de crecimiento paurometábolo. Esto quiere decir que los insectos presentan un desarrollo gradual en que los inmaduros, llamados ninfas, se asemejan mucho a los adultos, pero son más pequeños e inmaduros sexualmente, aunque esto no suele ser una regla principal en este grupo. También son conocidos como insectos herbívoros, o sea, que se alimentan de plantas y por ende representan un grupo más numeroso. La gran familia de los fitófagos se reagrupa de diferentes denominaciones según el tipo de vegetal que consumen. Sus aparatos bucales se han ido especializando según su alimentación y podemos encontrar el masticador, chupador con espiritrompa, picador chupador, el chupador con probóscide y el masticador lamedor. El aparato bucal masticador posee 5 tipos de piezas bucales: labro, 2 mandíbulas, 2 maxilas, un labio y una hipofaringe. El aparato bucal masticador es el más primitivo y es típico de aquellos organismos que se alimentan de sustancias sólidas, como los saltamontes del orden Orthoptera. Las mandíbulas están adaptadas para cortar y triturar el alimento y también pueden servir para la defensa. El aparato bucal chupador consiste en que las mandíbulas y las maxilas no son funcionales, mientras que las partes restantes generan una probóscide con un ápice en forma de esponja, conocido como labelo. El aparato bucal lamedor chupador es característico de las mariposas Lepidoptera, en forma de trompa aspiradora de líquidos llamada espiritrompa. Sin embargo, no todas las especies la tienen. Las moscas también tienen una estructura parecida, pero en este caso se les llama probóscides. El aparato picador chupador, el labro, las mandíbulas y las maxilas son delgadas y largas. Se reúnen para formar una delicada aguja hueca orientada hacia atrás. El aparato bucal picador chupador está presente en organismos que se alimentan de fluidos. Tienen estiletes perforadores para penetrar el alimento y chupar el líquido. Los encontramos en el orden Diptera. El aparato masticador lamedor es el aparato bucal que está presente en la mayoría de los himenópteros y se caracteriza porque sus maxilas y el labio son largos y están transformados en una especie de trompa que sirve para lamer el néctar de las flores u otros líquidos de los que se alimentan. Las mandíbulas también están desarrolladas y les sirven para trabajar y amasar el alimento. Esto lo podemos ver en abejas y avispas. Los insectos fitófagos se clasifican de diferente manera. Podemos encontrar a los rizófagos, que se alimentan de las raíces, los caulófagos, que se alimentan de hojas, filiófagos, que son del tallo, los gilófagos del xilema, los antófagos, que se alimentan de... Los insectos fitófagos se clasifican del siguiente modo: rizófagos se alimentan de la raíz de la planta, caulófago, hojas, filiófagos, tallo, gilófagos, xilema, antófagos, de polen y miel, espermófagos, de las semillas, y los carpófagos, de frutos. Los fitófagos se alimentan de todo tipo de productos vegetales y muchas veces causan plagas en los cultivos. Disponen de un tubo digestivo muy largo, el cual les permite tener una digestión mucho más acelerada. Destacan de ellos los comedores de hojas y madera, donde descargan galerías parecidas a laberintos. También hay granívoros o carpófilos, los cuales comen semillas. Aquellos que consumen polen y miel se les conoce como antófagos. Los polinívoros o nectarívoros, que comen polen y néctar, poseen piezas bucales especializadas para tal fin. Entre ellos encontramos ejemplos entre los himenópteros y lepidópteros,
asociados a la polinización. Otros comen frutos, entre ellos las larvas de lepidópteros, los dípteros y coleópteros. Los rizófagos comen raíces. Muchos hemípteros se alimentan de savia, para lo que disponen de un aparato bucal en forma de estilete que perfora los tejidos vegetales. Diversas especies de dípteros y coleópteros son micetófagos y viven sobre los hongos alimentándose de sus hifas y esporas, pero estos ya no entran dentro de la nueva clasificación de fitófagos a partir del 2015. Los insectos masticadores de hojas, o mejor conocidos como caulófagos, pueden dejar la hoja esclerotizada, con huecos, comida en los alrededores o en los bordes, o bien consumida en su totalidad. Los saltamontes y chapulines, las larvas de muchas mariposas y polillas, así como escarabajos se alimentan de esta manera. Los insectos xilófagos chupan la savia de las hojas o de otras partes de la planta. Muchos producen una serie de puntos amarillos muy característicos o unas manchas color café, equivocadamente asociadas a bacterias. La destrucción de la planta es causada por la remoción constante de la savia y la introducción de enfermedades. Los principales insectos que se alimentan así son las escamas, los pulgones y las chinches verdaderas. En general, los insectos herbívoros o fitófagos explotan partes muy diversas de las plantas, y ello da lugar a comunidades de fitófagos que son ricas en detalles biológicos y objeto de estudio fascinante. Las distintas especies de plantas difieren en el número de especies de insectos que se alimentan de ellas. El determinante principal de la abundancia de las especies de insectos fitófagos es el tamaño del área de distribución de las plantas hospedadoras. Especies de plantas ampliamente distribuidas son hospedadoras de más especies de fitófagos que las plantas escasas. Esto es así debido fundamentalmente a dos mecanismos. El primero, las especies vegetales más comunes crecen en más hábitats diferentes que las raras, por lo que diferentes especies de insectos son encontradas en diferentes partes del área de distribución en las plantas. Y el número 2, las plantas distribuidas ampliamente presentan blancos más conspicuos para los organismos colonizadores. La diversidad de los insectos fitófagos es también influenciada por la arquitectura de la planta, su tamaño, su forma de crecer y la variedad de recursos presentes en la misma. Por este motivo, los árboles tienen más especies de insectos herbívoros que los arbustos, los cuales a su vez tienen más que las herbáceas. Otras características de las plantas tienen un enigmático efecto en la diversidad de los insectos, tales como la bioquímica de la planta, su afinidad taxonómica y su abundancia local. Distintas cuestiones ecológicas y evolutivas han proporcionado el principal motivo para que muchos estudios sobre las relaciones entre insectos fitófagos y las plantas se realicen. Como consecuencia de la gran variedad y abundancia de insectos fitófagos, estos suponen el eslabón más importante entre los productores primarios, las plantas verdes y una multitud de animales en niveles tróficos superiores. Los insectos que en la naturaleza se alimentan de una o pocas especies relacionadas de plantas se denominan monófagas. Muchas larvas de lepidópteros, eminópteros y coleópteros forman parte de esta categoría. Las especies oligófagas, como las mariposas Pieris brachiae y el escarabajo de la patata, se alimentan de varias especies de plantas, aunque todas pertenecientes a la misma familia. Las especies de insectos polífagas
muestran poca elección y aceptan muchas plantas de diferentes familias, como por ejemplo el áfido Missus, del que se sabe que se alimenta de plantas pertenecientes a más de 50 familias. Es importante señalar que no está clara la división entre estos grupos. A lo largo de la historia de la vida de las plantas y los insectos, han evolucionado estrechamente entre estos dos tipos de organismos. Existen múltiples relaciones de todo tipo, tróficas, reproductoras y protectoras, pero pocas como las agallas vegetales, que presentan una interacción tan elaborada y compleja desde el punto de vista evolutivo. Las plantas y los insectos que las consumen constituyen juntos más de la mitad total de las especies conocidas. Las interacciones entre estos organismos representan, por lo tanto, una de las fuerzas más importantes de la organización de los ecosistemas y comunidades del planeta. Asimismo, estas interacciones ejercen una influencia innegable sobre la economía humana, estimándose que una cuarta parte de la producción mundial de los alimentos se pierde cada año por acción de estos insectos. Para protegerse de ser comidas por insectos y otros herbívoros, las plantas han desarrollado a lo largo de millones de años un verdadero arsenal de defensas, entre las que se destacan las sustancias químicas conocidas como aleloquímicos. Estas defensas químicas de las plantas pueden ser sustancias químicas conocidas y explotadas como plaguicidas o bioplaguicidas. Debido a la complejidad y la diversidad de las interacciones insecto-planta, múltiples aspectos y enfoques pueden considerarse para su estudio. En el marco de la ecología, las interacciones insecto-planta se propone aplicar un enfoque multitrófico al estudio de ecosistemas fitófago-planta controlador biológico, impactando seriamente en la economía y en el campo de la investigación. Después de estudiar la dieta de miles de insectos herbívoros, un equipo internacional de investigadores ha llegado a la conclusión de que la mayoría de estos están especializados a una sola especie vegetal. Es la primera vez que los científicos pueden realizar esta afirmación con datos tan abundantes y pertenecientes a varios continentes. El primer objetivo era simplemente entender cuántos insectos son especializados y cuántos tienen hábitos de alimentación más amplios. El porcentaje de especies dedicadas a un solo tipo de planta cambia a medida que lo hace el ámbito geográfico. En el hemisferio occidental ya se había visto que en las latitudes tropicales aumenta la especialización y gracias a esto se comprueba que ese modelo es válido para todo el conjunto del planeta. El aumento de la riqueza de especies vegetales a medida que nos aproximamos a los trópicos podía explicar en parte la observación. Del mismo modo, se pueden estudiar los factores que aumentan o afectan la especialización de los insectos. El resultado más novedoso es que grupos de plantas más diversos se asocian a los insectos más especializados, aunque estas circunstancias podrían predecirse a partir. La mayor parte de los insectos herbívoros ataca una sola especie de planta en todo el mundo, y estas especializaciones aumentan hacia las zonas tropicales, a medida de que la riqueza vegetal es mayor. Los investigadores que han publicado estos datos, tras analizar miles de especies en 13 países distintos, consideran que estos nuevos conocimientos sobre una relación tan esencial para la naturaleza como para la que establecen las plantas e insectos tienen repercusiones a la hora de estudiar el cambio climático y otras plagas. Esto los hace excelentes bioindicadores.